José Lizán, gestor de Retro Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a mirar a los mercados, José, tras esta jornada un poco falta de fuerzas con este festivo en España, pese a que había movimiento en el mercado, estaba abierta la negociación, pero el contexto del mercado parece que sigue mirando o aumentando las preocupaciones sobre la inflación, esta inflación con esa revisión a la baja, de hecho, del crecimiento por parte del FMI. Bueno, pues sí, yo creo que estamos en un momento de desaceleración, ¿no? Tuvimos una vuelta en V de muchas economías en la fase post-pandemia, sobre todo el sector industrial, liderado, yo creo que esa vuelta en V por la economía china, ¿no? y la reactivación del mercado asiático. El primer mercado que se ha ralentizado o se ha desacelerado por unas medidas autoimpuestas por su propio gobierno, ¿no? Para que no se produjera un sobrecalentamiento de su economía. No nos olvidemos que China es una economía planificada y que las medidas que estamos viendo o los efectos que estamos viendo en su economía pues han sido autoimpuestas por el gobierno, ¿no? Sobre todo los límites al apalancamiento del sector inmobiliario pues está haciendo que muchas de las inmobiliarias pues entren en situaciones complicadas, ¿no? O sea que el gobierno chino ha autodesacelerado su propia economía para que no se produjera un recalentamiento y que no se produjeran burbujas. Y eso está produciendo efectos a nivel global, ¿no? A nivel global se está empezando a ver una ralentización macro en determinados indicadores, sobre todo en el sector industrial, pero en paralelo el sector servicios, con la apertura de fronteras, el éxito que parece, vamos a dejarlo con cautela, ¿no? Porque nunca se sabe, pero parece que la vacunación está teniendo, ¿no? Pues está acelerando el sector servicios y lo que estamos es en un momento pues de incertidumbre, ¿no? Además, como comentabas, las expectativas de inflación están aumentando por esos fuertes precios de la energía, pero no solo es la energía, ¿no? Que muchas veces solo hablamos del petróleo, del gas o de los derechos de CO2, los soft commodities están disparados todos, ¿no? El algodón, el azúcar, la avena, la colza, el arroz, el trigo, todas las materias primas blandas también se están uniendo a la fiesta de los commodities y eso va todo directo a la cesta de la compra, ¿no? O sea que las presiones inflacionistas son en general en casi todas las materias primas. Y eso se está traduciendo en presiones inflacionistas y en dudas acerca de los márgenes empresariales, ¿no? Yo creo que es normal que los mercados, pues en este contexto, haya volatilidad, haya sectores con tomas de beneficios y haya un entorno más complejo y más complicado para las cotizaciones y para los mercados en sí. Mirando a las materias primas, estamos viendo cómo el lunes el Brent superaba los $84 y hoy vemos cómo prácticamente se mantiene cerca de $83-35 el barril y tenemos que esperar, evidentemente, que esas alzas, ya de hecho lo estaban estimando JP Morgan, Goldman al final, en $100 a finales de año. No sé cómo ves ese movimiento en el mercado del crudo para medir ese comportamiento de las materias primas. Bueno, en el mercado del crudo lo que hay es un problema de oferta, ¿no? La OPEC tiene restringida la oferta, el CAPEX de las grandes petroleras mundiales se ha frenado muchísimo en los últimos 2 o 3 años, pues debido a la descarbonización, a las previsiones que las compañías hacían para el futuro de la demanda de crudo, ¿no? Y además hacia el giro que han dado casi todas ellas hacia el mundo de las renovables o invertir el dinero que iban sacando o extrayendo de los activos tradicionales de petróleo hacia nuevas fuentes de energía, ¿no? Eso ha hecho que la oferta de crudo pues esté en un momento, se ha reactivado muy fuerte la demanda de crudo por parte de la industria, por parte de los consumidores, al mismo tiempo que la oferta ha permanecido restringida y con falta de inversión en los últimos años, con lo cual extraer crudo pues cada vez es más complicado para las grandes petroleras, ¿no? Entonces eso ha hecho que el precio se dispare. Yo creo que es un movimiento de corto plazo, creo que ese movimiento de la descarbonización y el ir hacia un mundo sin quema de combustibles fósiles es una realidad y seguirá siéndolo. Lo que pasa es que estamos en un periodo transitorio en el cual pues no hay la sustitución de los mismos no se ha hecho todavía, ¿no? Entonces yo creo que este alza del crudo, desde mi punto de vista, es una cosa temporal, pero que puede durar varios trimestres todavía y seguir metiendo presión en la inflación y en los márgenes empresariales, sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos 5 o 6 trimestres hasta que se restaure la inversión y el fracking, por ejemplo, en Estados Unidos entre a producir, ¿no? y un poco todas las petroleras vuelvan a ponerse, debido al alza de precios, a invertir en pozos que habían parado, pues hasta que eso se produzca, pues vamos a tener un crudo sostenido al alza desde mi punto de vista y metiendo presión inflacionista.
Y más allá de, estábamos hablando de problemas de oferta, para problema también está esa crisis de semiconductores, no hay. Estábamos leyendo, hemos informado cómo en Bloomberg apuntan a que fuentes cercanas a Apple señalan que va a reducir sus objetivos de producción de este año de sus iPhone precisamente por esa escasez de semiconductores. En ese escenario que podemos ver y cómo trasladarlo, ¿no?, a todo lo que son tecnológicas, esos fabricantes de dispositivos. ¿Cuál es el escenario que queda? Bueno, yo creo que al final el shock de oferta en este caso no es un shock de oferta por falta de inversión, sino yo creo que es por una excesiva demanda, ¿no? Al final estamos en la revolución tecnológica, todos los aparatos cada vez más llevan semiconductores, ¿no? Y se han unido industrias que antiguamente no los utilizaban tanto, como es el sector del automóvil, y ahora los coches son prácticamente ordenadores con baterías, ¿no? Y evidentemente esa fuerte demanda de microchips para todo, pues está desbordando al propio sector y haciendo que haya una falta de capacidad y que haya una demanda insatisfecha, ¿no? Yo creo que eso, pues lo que garantiza es que los fabricantes de equipos de semiconductores van a tener una demanda muy muy fuerte en los próximos años hasta que se restaure o se equilibre la oferta y demanda. Y a corto plazo, pues lo que va a implicar es que mucha gente, pues como Apple, ¿no?, o como hicieron ya los automovilísticas hace poco, pues tengan por un lado que reducir su producción y por otro lado normalmente subir precios, ¿no? Porque al final, oye, la demanda está ahí y si alguien quiere algo y hay escasez de producto para fabricarlo, pues normalmente lo que hacen los fabricantes es subir precios. En el sector del automóvil lo estamos viendo, en la segunda mano del automóvil lo estamos viendo también, pero en la tecnología es muy probable que veamos subidas de precios en los terminales o en determinados aparatos, y eso volvemos un poco a lo mismo, a la inflación, ¿no? Si encima los componentes tecnológicos tienen que subir precios porque no tienen capacidad de ofrecer o de satisfacer la demanda, pues muy probablemente vaya también a la cesta de la compra y al IPC, ¿no? Y empuje todavía más las presiones inflacionistas a nivel mundial. Ya mirando en detalle a Apple tras esa, bueno, esperamos que se confirme ese recorte en sus objetivos de producción, ¿cómo le puede afectar y cómo ves a la compañía? Bueno, pues es una compañía de excelencia, ¿no? Al final, si uno mira el mercado americano, que es el líder mundial, ¿no?, en las subidas en la última década, y si mira el Nasdaq tecnológico, pues es inexplicable sin Apple, ¿no? Y la verdad que es una compañía que no ha pinchado en resultados en prácticamente, salvo algún periodo muy ocasional, ¿no? Y sobre todo, pues quizás en el 2018 un poquito, ¿no?, por la ralentización del mercado chino. Pero vamos, en general es una compañía de año tras año superarse, con un balance espectacular, una generación de caja brutal. Lo único que está a unos múltiplos de valoración que todos sabemos los que son, aunque sí que es verdad que los beneficios empresariales le han acompañado, y vamos a ver pues si empieza un momento de dudas de ralentización económica y si empieza un momento pues de tener que parar producciones y esas cosas, si el mercado no lo castiga, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre para el sector tecnológico y siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? La subida de yields para todo este tipo de compañías pues no es positiva, ¿no? Porque las valoraciones son cada vez más difíciles de justificar en un entorno de subidas de yields donde si descontamos esos crecimientos del pasado ad infinitum, a tipos cero, tenían sentido. Cuando los tipos empiezan a descontarse ya a otra yield, empieza a ser más difícil de justificar, ¿no? Pero bueno, de momento no ha pinchado en resultados y de momento son conjeturas, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que el mercado normalmente, hasta que no pinche 1 o 2 trimestres en resultados, pues va a seguir manteniendo un buen tono. Y mirando también, estabas hablando sobre nunca pinchado, estamos justo en esa antesala de presentación de resultados. Hoy comienza en Wall Street esos resultados de bancos. JP Morgan, los grandes bancos son los primeros en encabezar esta temporada de cuentas. No sé qué se espera para esta temporada y más allá de los bancos, que también me gustaría que nos ofrecieras una visión sobre lo que se espera, no sé si realmente, tal y como se baraja se han barajado en algunos momentos, tenemos que esperar bastantes profit warning. Pues sí, es muy probable porque hay problemas en las cadenas de suministro, hay problemas de márgenes, hay problemas de costes de energía, y es muy probable y hay cierta ralentización a nivel mundial, ¿no? Y se espera un tercer trimestre complicado, se espera un tercer trimestre mucho más complicado de lo que hemos vivido en la fase post-pandemia, ¿no? Y yo creo que este trimestre, como comentas, va a haber sustos y va a haber compañías pues, que enfríen expectativas de beneficios y sobre todo que erosionen márgenes, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en los márgenes porque los costes están disparados y la traslación de la inflación
comunicación al cliente final, pues en algunos casos se puede hacer y en otros no, y sobre todo la expectativa de la misma, ¿no? Yo creo que eso lo que va a hacer es que tengamos un trimestral complicado y con muchos profit warnings y con muchas bajadas de rentabilidad de las compañías debido a esa alza de los costes de producción, ¿no? Yo creo que eso va a traer más volatilidad al mercado, desde luego. Para terminar, José, mirando más hacia lo que son nuestras empresas más domésticas, dentro del contexto internacional, ese contexto de disparados los precios de la electricidad, esos problemas de suministro energético, seguimos pendientes de esas reuniones de las eléctricas con el Gobierno, y es el último término, con Naturgy y con Iberdrola, reuniéndose con Teresa Rivera, a la espera de qué se haga con esas medidas aprobadas para atajar el precio de la luz, ese decretazo, esos recorte a los beneficios caídos del cielo. No sé cómo ves al sector en un momento en el que está esperando ese resultado también por parte de esas propuestas a nivel europeo. El gobierno ha sido demasiado cortoplacista en el sentido de que, y lógicamente es un gobierno con una agenda muy social y evidentemente a todos nos afecta en el bolsillo en nuestro día a día la subida del precio de la luz, y han intentado buscar un equilibrio, ¿no?, entre su agenda verde y su agenda social, ¿no? Y yo creo que evidentemente ha generado mucho ruido en el sector y ha paralizado inversiones y ha metido inestabilidad regulatoria y ha sufrido mucho el sector en el mercado, ¿no? Pero yo creo que la solución tiene que ser europea. Te comentabas al principio de nuestra charla que Europa había emitido bonos verdes, ¿no?, que son precisamente para financiar inversiones en la transición energética hacia energías más limpias y renovables, y una de las principales apuestas de Europa en este plan de recuperación y en estas ayudas a los estados pasa por poner más megavatios de energía eólica, solar, y tratar de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y del exterior, del gas y del carbón, ¿no?, y del petróleo. Entonces yo creo que va a haber una respuesta europea. Creo que evidentemente vamos a tener unos años en los cuales esa transición pues va por detrás del deseo de los políticos. Creo que se han equivocado con todo el esquema de derechos de CO2, penalizando la descarbonización, o sea, penalizando la quema de combustibles fósiles sin tener hecha la sustitución. Querían forzarlo y esto va a forzar todavía más a las industrias, a las empresas a hacerse verdes, pero sí que es verdad que no pensaron en los efectos que iban a tener sobre el consumidor a corto plazo, y probablemente busquen algún esquema de ayudas por parte de la Unión Europea y una respuesta común para tratar de buscar ese equilibrio, ¿no?, entre lo social y lo verde, ¿no? Y yo creo que el gobierno lo que va a tratar es o lo que está tratando es de que la respuesta sea europea y no nacional, para que el sector no pueda achacarles a ellos que sean medidas o que el riesgo país aumente o la inseguridad jurídica del país aumente, sino que sea una respuesta europea, igual que fue una propuesta europea todo el tema de los derechos de CO2 y del nuevo esquema de energético, ¿no? Te decía que te iba a despedir, pero José, te voy a abusar un poco más de tu tiempo, porque precisamente hablando efectivamente de ese, como decías al principio, sobre el gobierno, si había sido o no cortoplacista en sus medidas, mirando a lo que son los objetivos a nivel global, esta mañana leemos como la Agencia Internacional de la Energía cree que el gasto en energías limpias debe triplicarse para frenar el cambio climático, un llamamiento que llega al mismo tiempo que China acaba de hacer hace unos días esa petición de aumentar la producción de carbón para realmente no quedarse sin suministro energético, con lo cual parece que esa transición requiere algo más de tiempo, tal vez, de lo que estaba puesto sobre la mesa. No sé cuál es el escenario, ¿cómo lo ves? Desde luego, yo creo que los políticos en sus informes pues se sientan a hablar y dicen: oye, vamos a ser verdes en el año 2030. Muy bien, pero eso hay que materializarlo y hay que llevarlo a buen puerto, y encima dices: oye, para fomentar esta transición vamos a penalizar a aquellos que quemen combustibles fósiles con un tema de derechos de CO2 que tienen que comprar a aquellos que sean más contaminantes. Claro, al final es un sistema perverso que por un lado sí que es verdad que incentiva la transición energética, pero por otro lado a corto plazo encarece muchísimo la producción y hace pues que estemos en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no?, de precios al alza, facturas eléctricas enormes, industrias sufriendo los costes energéticos. Yo creo que eso es imparable, el fenómeno de ir hacia la descarbonización es imparable, porque al final hay un tema de salud también, ¿no?, y hay un tema de aires contaminados. El principal país que más contaminación tiene es China, ¿no?, por esa quema de carbón, como comentabais, y si uno ha ido a las grandes ciudades de China, hay una nube tóxica encima de la ciudad que es insalubre a largo plazo, y a eso hay que transformarlo, ¿no?
Y yo creo que ese efecto es imparable, pero necesita de 2 décadas por lo menos para producirse, ¿no? Y evidentemente pues vamos a ir por detrás de la necesidad y evidentemente pues vamos a tener consecuencias de corto plazo. Yo también creo que en este sentido la energía nuclear, que ha sido muy denostada con todos los tristes episodios de Fukushima o de Chernóbil, es muy probable que en muchos países se reactive, ¿no? Y ya se está viendo reactivación en UK, se está viendo reactivación en China de la demanda de uranio y de la necesidad de volver a hacer plantas nucleares, porque yo creo que en esa fase de transición toda energía que no sea contaminante en el sentido de emisiones de CO2 al aire, pues va a haber países que opten por ella también como alternativa, y era una energía que se había descartado totalmente por esos tristes episodios de los reactores, ¿no? Pues José Lizán, gestor de Retromagnus y Café en Cuadriga, un placer tenerle esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.